Y a un Pedro que con toda seguridad nunca estuvo en Roma. El historiador era Tiberio, que era un pervertido sexual al que hacía tiempo que habían dejado de interesarle primero las mujeres, luego los hombres, y ahora se dedicaba a violar niños. Al siguiente al que mencionas a Pilato. Pilato era el gobernador que ejercía funciones de representante de Roma, y Pilato era un personaje absolutamente desprovisto de escrúpulos morales. Al final la historia la podemos reconstruir sobre las fuentes históricas, el mito es el mito. Primero, cualquiera que lea el texto en griego sabe que la piedra no puede ser. Saludos, César. Aquí estamos nuevamente hablando de otro de tus libros. El libro es de la vida de Pedro, Pedro el Galileo. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te motivó a escribir este libro? ¿Qué dices aquí que no has dicho en otros libros? ¿O qué es lo que han dicho otros, pero que tú dices aquí diferente o único en este libro de Pedro el Galileo? Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales de carácter historiográfico, si se quiere, que explican el que yo me pusiera la tarea de escribir esta biografía de Pedro. La primera es que realmente en español, pero podríamos decir prácticamente en cualquier lengua, es muy difícil encontrar biografías de Pedro. Encuentras, por supuesto, comentarios al libro de los Hechos, a las dos cartas de Pedro, mejores, peores, más o menos numerosos, pero no existe realmente una biografía de Pedro. Y en ese sentido, a mí me parecía muy interesante poder abordar el hecho de escribir esa biografía de Pedro, de colocar a Pedro en su contexto, de entrar en el legado literario y apostólico de Pedro y también de hablar de todas esas leyendas, esos mitos que nos han venido a través de tradiciones muy tardías, de invenciones a veces muy descaradas o del propio Hollywood y que se corresponden muy poco con lo que sería la imagen de Pedro. Aquí hay una recuperación del Pedro histórico para poder conocer cómo era ese personaje, cómo vivió, qué creía y qué enseñó. Pero había una segunda razón. Y es que, como tú sabes, ya se han publicado 3 volúmenes de esa historia del cristianismo primitivo que comenzaba con Más que un rabino, dedicado a Jesús, a la obra y los tiempos y la enseñanza y la vida de Jesús. A eso le sucedió El apóstol para las naciones, que era una biografía de Pablo. Después tuvimos Los primeros cristianos, donde se cubría sobre todo lo que fue el judeocristianismo en el siglo I, esos primerísimos discípulos de Jesús, y quedaba algún hueco por ahí, como por ejemplo el hecho de Pedro, que claro, sí se cruza con la vida de Jesús, aparece ocasionalmente en la vida de Pablo, forma parte del inicio muy primero, muy primitivo de esos primeros cristianos, pero que tiene una vida propia. La verdad es que con este volumen de Pedro casi podría decirse que está terminada esa historia del cristianismo primitivo, pero te voy a contar en primicia, Lluvia, que llevo unos meses con la idea que me persigue de escribir un quinto libro con el cual sí acabaría la historia del cristianismo primitivo y que ese libro estuviera dedicado a Juan y, por supuesto, incluyera un comentario del Apocalipsis, de las cartas, explicara por qué su evangelio es tan totalmente distinto de los otros y lo que fue la vida del propio Juan después de aquello que aparece en el libro de los Hechos o que aparece en los Evangelios. Pero hasta que decida si resisto la tentación o si caigo en ella, Pedro es la última entrega y podría ser el último libro que cubriría esa historia del cristianismo primitivo que estaba por hacer. Sí, bueno, Pedro estaba en una época en la que Israel no tuvo profeta por 400 años, ¿no? Había un gran silencio, estaban bajo el dominio de Roma y de repente por ahí aparece Juan el Bautista, no me refiero obviamente, estamos hablando, cuando hablas de Juan, obviamente entiendo que es el Juan el amado, ¿no? Pero en este caso aparece Juan el Bautista y estaban ellos bajo una presión económica bastante fuerte por los impuestos, ¿no? Que tú describes aquí en tu libro. Sitúanos, ¿cuál era el mundo de Pedro? ¿En qué momento aparece? ¿Por qué es importante? No tan solo, tú describes aquí, no tan solo lo que nos describen los hechos, ¿verdad? Acerca de Pedro cuando aparece en el escenario bíblico, pero también histórico. ¿Por qué Pedro es un buen indicador para saber cómo estaba el Estado de Israel y por qué era en ese momento que aparece Juan el Bautista? Bueno, vamos a ver, yo vivía en una época complicada, ¿eh? O sea, esas personas que de alguna manera piensan que la época en que ellos viven es la peor en la que ha tocado vivir y que, bueno, pues hasta ahí la humanidad ha vivido periodos bastante plácidos, etcétera.
Bueno, bastaría con que miraran el siglo XX, las revoluciones y las dos guerras mundiales, como para que no fueran tan optimistas en cuanto al pasado, ¿no? Pero en el caso de Pedro, la verdad es que posiblemente la mejor descripción la da Lucas en su capítulo 3, cuando de pronto sitúa a Juan el Bautista. Es decir, cuando aparece Juan el Bautista, aproximadamente medio año, 6 meses antes de que comenzara Jesús su ministerio público. Y entonces se hace una descripción tremenda. El dueño del mundo, el que encarnaba el imperio, el emperador era Tiberio, que era un pervertido sexual al que hacía tiempo que habían dejado de interesarle primero las mujeres, luego los hombres, y ahora se dedicaba a violar niños. Y entonces era un personaje que tenía una colección maravillosa de libros pornográficos llenos de dibujos, porque claro, en aquel entonces no existían las fotografías, y que además se complacía en abusar de niños. Ese era el gobernante más importante del mundo en aquella época. Al siguiente al que mencionas a Pilato. Pilato era el gobernador que ejercía funciones de representante de Roma, y Pilato era un personaje absolutamente desprovisto de escrúpulos morales. Él, mientras consiguiera llenar las arcas del imperio con impuestos y no se moviera nadie en la calle, pues estaba contento. El problema es que ocasionalmente había quien se movía en la calle, entonces Pilato utilizaba cualquier tipo de métodos, por ejemplo, agentes provocadores, para empezar a dar cuchilladas, dar golpes y que la gente se quedara aterrorizada dentro de casa. Uno diría, bueno, pero fuera de los romanos la situación sería mejor. No, la situación incluso podía ser peor. El siguiente peldaño que menciona Lucas es el de una serie de reyezuelos que había en la zona de lo que tiempo atrás había sido el reino de Israel. ¿Y por qué había varios? Pues porque Herodes, que era un personaje también sin ningún escrúpulo moral, era un gobernante hábil que había mantenido todo aquello unido y en orden y a gusto de Roma. Pero al morir Herodes, inmediatamente empezaron a estallar las revueltas y Roma decidió que los hijos eran tan malos moralmente como el padre, pero eran mucho más estúpidos. Y entonces dividieron aquí el reino de Herodes en pedacitos pequeños que se suponía que eran más fáciles de administrar. Y efectivamente eran tan malos seguramente en términos morales como su padre, pero infinitamente menos capaces de lo que él era. Uno, llegado a ese punto, diría, bueno, pero por lo menos habría unas autoridades espirituales que de alguna manera ofrecieran algún tipo de consuelo a los pobres judíos, ¿no? Y a continuación Lucas hace una afirmación tremenda, y es que dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y uno dice, esto tiene que ser un error de Lucas. ¿Cómo va a haber dos sumos sacerdotes si el sumo sacerdote era uno? No, es una muestra de hasta qué punto Lucas conoce muy bien la historia. Siempre había un sumo sacerdote, en esa época era Caifás, pero el verdadero sumo sacerdote, el que movía los hilos de esa marioneta, era Anás, que a veces era sumo sacerdote, a veces lo era un familiar suyo, pero en cualquier caso, a efectos prácticos, era el sumo sacerdote. De manera que en términos generales tenemos un imperio corrompido, muy fuerte, muy despiadado, muy violento, pero moralmente muy corrompido y muy codicioso, unos gobernantes locales que no eran mejores que la gente del imperio, pero sí eran bastante más estúpidos en términos generales, y una clase religiosa absolutamente corrompida hasta el punto de que Jesús podía decir que habían convertido la casa de oración, el templo de Jerusalén, en una cueva de ladrones. Bueno, no es sorprendente que cuando de pronto, después de más de 400 años de silencio profético, aparece en el desierto de Judea un hombre que se llama Juan y que sumerge a la gente en señal de arrepentimiento, Juan el Bautista, hubiera gente que dijera, bueno, aquí a lo mejor hay una esperanza de ver otra realidad distinta a la que estamos sufriendo. Y entre esa gente estaba Pedro. ¿Hasta qué punto Pedro tuvo una relación más o menos íntima con Juan el Bautista? ¿Hasta qué punto era un discípulo cercano? ¿Hasta qué punto pudo ser una persona simplemente interesada que andaba alrededor, pero quizá sin mucho compromiso? Es algo que no sabemos, pero sí sabemos que Jesús se encuentra a Pedro cuando Pedro todavía está en ese círculo de seguidores de Juan el Bautista, lo cual dice mucho de Pedro, ¿no? Un personaje
tremendamente poco reflexivo, impetuoso, pero que en muchos momentos evidentemente es una persona que ama a Dios y que quiere ver la acción de Dios, ¿no? Y que sigue viendo la acción del Mesías, pues como la veían muchísimos judíos de su época, de una manera nacionalista, guerrera, que se impusiera a la casta sacerdotal de Jerusalén que expulsara a los romanos. Bueno, Pedro va a ir experimentando muchas cosas que irán puliendo su carácter hasta el final de sus días. Una de las cosas interesantes del libro, ¿verdad? Del libro que aquí tengo una copia, ¿no? Pedro el Galileo. Una de las cosas interesantes es que me estás contando esto, ¿verdad? Que está en el libro, pero al mismo tiempo tiene muchos matices de los otros libros, de Más que un rabino, Sí, tiene claro. muchos matices de los primeros cristianos. Lo que veo es que tiene como otro ángulo, obviamente otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de Pedro, pero en algunas cosas aquí explicas más, ¿verdad? Porque tiene que ver más con Pedro, y en otras cosas pasas por encima y como que si quieren saber más del asunto, pues váyanse a Más que un rabino, ¿no? Entonces me parece Claro. interesante que aunque cada libro es único, digamos, no se necesita leer el otro para entender sin embargo, se enriquecen al poder tener toda la colección, ¿no? Al poder ir a cada uno y extraer como un poco más de ese tema, ¿no? Del Pedro histórico. No, no cabe duda, no cabe duda. De hecho, por ejemplo, hay mucho material sobre el contexto en el que aparece Jesús que no se incluyó en Más que un rabino, porque el libro se nos hubiera ido de páginas, Sí. y que sin embargo eso aparece recogido en parte en los Eso primeros observé. cristianos, pero muchísimo aquí en Pedro el Galileo. Es decir, que una persona que lea Pedro el Galileo, aparte de centrarse en la vida, la enseñanza de Pedro, sin embargo va a tener una visión de ese mundo en el que surgió Jesús y el cristianismo primitivo seguramente más amplia que la que aparece, por ejemplo, en Más que un rabino. Y el Pedro histórico, han hecho argumentaciones de que la casa de Pedro está en cierto lugar, pero por ejemplo no se ocupa nunca de la casa de otros discípulos que probablemente vivieron en los mismos sitios, ¿no? Y el hecho de que ciertamente Pedro es un personaje muy importante, ¿no? Sin embargo, la historia le da otra connotación, ¿no? Casi como que el padre de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a cómo separar realmente quién es Pedro, cuál es su legado y luego cuál ha sido la historia que nos han contado por la tradición acerca de Pedro y cómo poder separar las dos, ¿no? Honrando a Pedro, Claro, pero al mismo tiempo claro. separando la verdad de la mentira, de quién verdaderamente Claro, es Pedro. hay muchas diferencias. Al final la historia la podemos reconstruir sobre las fuentes históricas, el mito es el mito. Y cuando uno somete las afirmaciones a la crítica histórica, pues es muy fácil saber dónde empieza el mito y dónde acaba la historia. Vamos a ver, la casa de Pedro en Capernaum o Cafarnaún, que yo he visitado en varias ocasiones cuando trabajé en mi tesis doctoral, de la que surgió el libro de los primeros cristianos y luego en sucesivas ocasiones. ¿Pudo ser la casa de Pedro? Pudo ser la casa de Pedro. Son restos de una casa del siglo I en la que se encontraron aperos de pesca, como pueden ser anzuelos, etcétera. Pudo ser. ¿Pudo no ser la casa de Pedro? Perfectamente pudo no ser. Es decir, en Cafarnaún o Capernaún, lo único que tenemos seguro es los restos de una sinagoga del siglo I, que solo nos quedan los cimientos, y que es la sinagoga del Centurión, y luego los restos de una sinagoga del siglo IV, que sabemos que es del siglo IV, pero que es muy posterior a Jesús. O sea, Jesús jamás entró en los restos de la sinagoga actual, que es del siglo IV. Y a partir de ahí, lo que aparece en las excavaciones en Capernaum, pues bueno, puede ser o puede no ser. Es decir, casa del siglo I, donde hay restos de alguien que se dedicaba a la pesca, ¿puede ser la casa de Pedro? Pues sí, puede ser la casa de Pedro, pero podría ser la de algún hijo de Zebedeo. Es decir, es algo que en principio, o algún empleado de los hijos de Zebedeo, es decir, es algo que no podemos saber con certeza, aunque por supuesto existe una probabilidad. En cuanto a la vida de Pedro, en términos históricos, lo que conocemos es lo que aparece en los evangelios, lo que se recoge en el libro de los Hechos y luego las referencias que son escasas, pero son interesantes, que aparecen en las epístolas, las referencias que hace Pablo a ese Pedro que es
una de las columnas de la Iglesia en Jerusalén, no es el primero, no es el primer papa, no es el único, no, había varias columnas en la Iglesia de Jerusalén y una de ellas era Pedro, como aparece en Gálatas, a ese Pedro que tenía seguidores en Corinto, como se nos narra en 1 Corintios. Quizá Pedro nunca estuvo en Corinto, pero sí había gente que efectivamente sentía un aprecio por él. Y a un Pedro que con toda seguridad nunca estuvo en Roma. Y esto es algo bastante importante. La comunidad de Roma es una comunidad que nace muy pronto, muy posiblemente por impulso de judíos que creían en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, que fueron expulsados en los años 40 de Roma. Esto nos lo cuenta Suetonio, porque discutían con los otros judíos sobre Cristo y el emperador Claudio decidió que los echaba a todos de Roma, y el libro de los Hechos nos cuenta que entre ellos estaban Aquila y Priscila, que harían amistad con Pablo y formarían parte del equipo del apóstol Pablo, pero curiosamente nunca hay una referencia a Pedro. Pablo escribe a los romanos y no menciona a Pedro. Pablo llega a Roma y no aparece Pedro. Y Pablo está encarcelado en Roma durante tiempo y ni en las epístolas de la cautividad ni después en las epístolas pastorales menciona una sola vez a Pedro. Es decir, Pedro es un personaje que no tiene ninguna relación con Roma. Y de hecho, la idea de una relación con Roma inicialmente ya es muy tardía, a finales del siglo I, décadas después de la muerte de Pedro, y nunca por separado. Es decir, curiosamente no se dice Pedro, sino que siempre se menciona a Pedro y Pablo juntos como un intento por parte de Roma de apropiarse a dos apóstoles ilustres. Para el siglo IV ya sí que sabemos que había una creencia en que Pedro había fundado la Iglesia de Roma, pero estamos hablando de 3 siglos después de que sucedieran los hechos prácticamente. Y la verdad es que todos los datos que conocemos de las fuentes históricas antiguas, que conocemos incluso de la arqueología, pues descartan que Pedro fuera obispo en Roma, fuera pastor en Roma, y no digamos ya que fundara la Iglesia de Roma, que eso sabemos con absoluta certeza que no es cierto. ¿Murió Pedro en Roma? Quizá, pero no tenemos realmente tampoco un suelo histórico sólido como para sentarnos en él y afirmarlo. Es decir, pudieron detener a Pedro y llevarlo a Roma, como pasó con Pablo, que también lo detuvieron en Asia Menor y lo llevaron a Roma y lo ejecutaron. Pudiera ser, pero realmente base histórica sólida no tenemos ninguna. Y por supuesto, Pedro es un personaje que va engordando de alguna manera su mito con el paso de los siglos, sobre todo por el hecho de que el obispo de Roma se empeña en decir que es el sucesor de ese Pedro que habría fundado la Iglesia de Roma, aunque esto evidentemente no es así. Yo creo que en el libro queda de manifiesto muy bien el desarrollo histórico que se va produciendo del mito de Pedro, que es muy distinto de lo que es la realidad de Pedro, de lo que es el legado de ese apóstol, que curiosamente es un apóstol, y digo curiosamente no porque sea extraño, es natural, pero a muchos les sonará raro, nunca dice que él sea la piedra. Siempre insiste en que la piedra sobre la que se levanta te quería preguntar. la Iglesia es Cristo, y esto lo mismo lo encuentras en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, donde efectivamente, perdón, en el capítulo 4, donde él habla de cómo la piedra es Cristo y la han rechazado las autoridades espirituales de Israel, pero esa piedra es Cristo y sobre ella se va levantando todo y no hay salvación a través de ningún otro, nada más que en el nombre de Jesús, Hechos 4, 11 y 12, y lo vuelve a repetir en su primera carta, donde además insiste en que la piedra es Cristo, pero dice algo tremendo, que muestra hasta qué punto Pedro tenía una comprensión cabal de quién era Jesús, y es que al citar los textos de las Escrituras donde se habla de esa piedra, de esa roca sobre la que se levantaría la congregación de Dios, y por supuesto cita el Salmo 118, también cita al profeta Isaías, donde se ve que esa piedra es el mismo Jehová, es el mismo Dios. Es decir, la piedra no puede ser jamás Pedro, evidentemente es el Mesías,
Pero es que ese Mesías es el propio Dios encarnado. Pretender que un ser humano es esa piedra, pues evidentemente implica desplazar al propio Dios encarnado para sustituirlo por un ser humano. Y en ese sentido, yo diría que buena parte del legado de Pedro es el cristocentrismo de su teología. Es tremendo cómo en dos escritos tan breves como son sus dos cartas hay multitud de referencias a Jesús, es decir, cómo lo vimos, cómo estábamos cerca, lo que nos contó, lo que presenciamos con nuestros ojos, lo cual es lógico en un testigo ocular, no cabe la menor duda de que es así. Y al mismo tiempo un sentimiento pastoral muy, muy fuerte, muy tierno y muy entrañable. Ese Evangelio de Juan que acaba en el capítulo 21 con Jesús restaurando 3 veces al Pedro que le negó 3 veces y diciéndole que apaciente las ovejas, pues evidentemente es el Pedro que uno se encuentra sobre todo en la primera carta de Pedro, donde hay una preocupación pastoral muy clara porque se acercan tiempos muy difíciles, y es el Pedro que se despide quizá incluso ya en prisión en la segunda carta de Pedro. De manera que yo diría que sobre todo en el caso de Pedro lo que hay es un inmenso testimonio ocular de aquello que, como dice Juan en su primera carta, vimos, contemplamos, hasta palpamos y tocamos. Y incluso yo diría que el propio Evangelio de Marcos forma parte de ese legado, porque recoge el testimonio ocular de Pedro, pero al mismo tiempo hay una enorme preocupación de carácter pastoral. Yo creo que quizá el escrito más pastoral de todo el Nuevo Testamento sea la primera carta de Pedro. Interesante. Bueno, déjame leerte el versículo cuando le preguntan a Jesús que quién es, ¿no? Y él les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron que era Juan el Bautista, otros decían que Elías, otros que Jeremías, algunos que era alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó sus discípulos mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Es el texto de Mateo 16, 18. Tiene un paralelo en Marcos 8 donde no aparece esa referencia, pero ese texto es el de Mateo 16, 18. Bueno, primero es un texto que... Sí, te quería preguntar dos cosas. Una, bueno, ya nos aclaraste lo de pero específicamente por qué le dice, para aclaración, porque la verdad, César, es que he escuchado un montón de gente muy educada, con muchas credenciales, gente muy inteligente, que sigue diciendo que Pedro es el fundador de la iglesia, ¿no? Se hacen referencia como que es un hecho. Y aquí, bueno, está claro, o quería que aclararas específicamente a qué se refirió Jesús cuando dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego también, ¿a qué se refiere con las llaves? Si tú explicas algo de las llaves en el libro, pero me gustaría que ahora Sí, hay varias cuestiones. Sí. Bueno, vamos a ver. Primero, cualquiera que lea el texto en griego sabe que la piedra no puede ser Pedro. Es decir, y de hecho, la referencia a tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia se refiere a dos géneros distintos en griego. Tú eres Petros, la piedrecilla, había que traducir, porque más que piedra, la idea es una piedrecilla, pero yo edificaré mi iglesia sobre esta piedra. La piedra es el propio Jesús. Que durante el tiempo que estuviste escribiendo el libro, como lo que llamamos un working title, le ponías tú al libro Piedrecita, recuerdo tus notas. Yo, obviamente sí. No fue el título, pero... No fue el título. Como para tener una idea, ¿no? de lo que... Pero en griego hubiera sido justo, es decir, Jesús le está diciendo, tú eres la piedrecilla, pero sobre la piedra es sobre lo que se va a levantar la iglesia, y la piedra es Jesús, y eso Pedro lo comprendió. Es decir, Pedro, siempre que hace referencia a la piedra sobre la que se basa la iglesia, jamás dice que es él o que Jesús le ha nombrado a él, sino que siempre se refiere a Jesús,
Y es lógico porque las propias profecías mesiánicas apuntaban en esa dirección e incluso en el caso de la profecía de Isaías, además afirmando que esa piedra, esa roca, era el propio Jehová. Es decir, esa interpretación del texto es gramaticalmente y escrituralmente imposible. Sí hay un elemento que yo creo que se ve con mucha claridad en el libro de los Hechos, y es que efectivamente Jesús le da a Pedro la posibilidad de abrir el reino a dos grupos de personas distintas, que son los judíos y son los gentiles. Cuando uno lee el libro de los Hechos, la entrada de los judíos en el reino que se produce en Pentecostés arranca de una predicación de Pedro muy clara. La entrada de los gentiles se produce con la conversión de Cornelio, el centurión, al que va a ver Pedro porque el Espíritu le impulsa a que vaya. Es decir, primero el Señor se va a revelar a Cornelio y después Cornelio va a enviar gente y ya Pedro ha sido advertido por una visión. Yo creo que ese es un elemento bastante claro, pero no va más allá ni mucho menos. Y desde luego el texto ni dice que Pedro vaya a tener sucesores, ni mucho menos dice que esos sucesores van a estar asentados en Roma. Es decir, ver eso en el texto exige un grado de imaginación tremendo. Claro, alguien podría decir, bueno, pero esa interpretación que usted hace de Mateo 16, 18, del texto de la piedra, es su interpretación. No, es la interpretación de la mayoría de los autores cristianos durante los primeros 4 siglos. Cuando uno examina a esos autores, lejos de afirmar que la piedra es Pedro, que es lo que esperaría, por ejemplo, un católico, la inmensa mayoría consideran que la piedra es o la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, o que es el propio Cristo. Y esa es la aplastante mayoría, es decir, el caso de los que apuntan a que pueda ser Pedro es verdaderamente reducidísimo, es un porcentaje mínimo y además es gente que está en Roma, por lo cual evidentemente el testimonio en ese sentido es un testimonio interesado. Posiblemente el teólogo más importante de la era posapostólica, de la etapa patrística, es Agustín de Hipona, San Agustín, y es curioso que en su libro de las Retractaciones, Agustín dedica toda una sección completa a explicar por qué la piedra no es Pedro, lo cual parece incomprensible si efectivamente esa era la idea generalizada. Yo creo que en última instancia la gente que repite la idea de que la piedra es Pedro simplemente repite una interpretación que no se ha molestado en examinar y que se dice en muchos casos, como pasa con otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo cuando llegas a Juan 3 y al hablar del nuevo nacimiento del agua y el espíritu, la gente se empeña en ver el bautismo y cosas así, pero cuando se entra en el texto dista muchísimo de afirmar algo lejanamente parecido. Así es. Bueno, el libro está dividido en 4 partes, ¿no? Nos hablas acerca del Pedro histórico, del Pedro como lo recogen las escrituras, nos hablas acerca de la economía en la que él vivió, la cultura, cómo era el gobierno en el que vivía. En la última parte nos hablas acerca de los años oscuros de Pedro y empiezas hablándonos acerca de la primera carta de Pedro. Y luego también nos hablas acerca de, quiero ver esto, Pedro en Roma, si Pedro efectivamente estuvo en Roma. ¿Podrías elaborar un poquito en cuanto a eso? Eso me pareció muy interesante. Bueno, comentaba que efectivamente base histórica para afirmar que Pedro estuviera en Roma no existe. O sea, estamos hablando ya de testimonios enormemente tardíos, ¿no? Y por el contrario, cuando vamos examinando el Nuevo Testamento, lo que existe es una evidencia obvia de que Pedro no estuvo en Roma, que Pablo escribiera a los romanos, menciona en el capítulo 16 a un montón de gente y no mencione a Pedro si Pedro era el supuesto obispo de Roma. Hombre, es algo absolutamente inaceptable. Que Pablo llegue a Roma después del accidentadísimo viaje desde Jerusalén y que salgan a recibirle algunos hermanos y ni Lucas ni Pablo mencionen a Pedro si Pedro era el que mandaba en Roma, evidentemente es algo que no tiene sentido. Que Pablo escriba unas cartas de la cautividad en Roma donde menciona multitud de personajes y ni una sola vez mencione a Pedro,
es algo inexplicable. Y que incluso lleguemos a las cartas pastorales, que Pablo las escribe desde una prisión en Roma, que no hable de nadie y que incluso diga que le han dejado todo solo, bueno, pues evidentemente, pero Pedro no aparece, evidentemente es que es inconcebible si Pedro estaba en Roma. Es decir, el Nuevo Testamento, si acaso sostiene algo, es que Pedro por Roma no pasó. No sabemos, pero no pasa de ser una hipótesis razonable, si en algún momento lo detuvieron y murió en Roma. Pudiera ser, pero eso no deja de ser una leyenda tardía de la que no tenemos ningún tipo de prueba al respecto. Y por cierto, esta es una opinión que sostienen muchos autores católicos. Yo cito en el libro cómo hay autores católicos que dicen, bueno, eso de que Pedro fundó la Iglesia de Roma, olvídese usted esto. Además estoy hablando de historiadores de los papas, o que te dicen, vamos a ver, la idea de un obispo en Roma y solo un obispo y el primero Pedro es imposible. Históricamente, en Roma hasta el siglo II no aparece la idea de un solo obispo. Lo que había era, como todas las iglesias, un consejo de ancianos y punto final, pero eso de un obispo por encima de la congregación, eso es un concepto ya del siglo II, muy posterior en décadas a la propia muerte de Pedro. De manera que yo creo que eso, vamos a ver, el consenso de los historiadores es muy claro. Una cosa es lo que de alguna manera los historiadores vemos, e insisto, eso lo ven incluso historiadores que son católicos. Yo cito en el libro a varios, y por cierto, algunos de ellos hasta pertenecen a la Compañía de Jesús, o sea, no son sospechosos de protestantismo ni cosa parecida, y eso es una cosa clara en términos históricos, yo diría que zanjada. Y bueno, otra cuestión luego es el mito sobre el que tú vas construyendo otro tipo de cuestiones, de dogmas, etcétera, etcétera. Pero el mito es el mito, la historia es la historia, y yo tengo muy claro que hay que mantener separada una cosa de la otra. Así es, así es. Bueno, háblanos de la cuarta parte del libro, de los años oscuros, y allí es donde él escribe la primera carta de Pedro, y Pedro en la diáspora, dices tú aquí. Cuéntanos un poco más Bueno, sobre... yo creo que es bastante claro que Pedro es un personaje que sigue manteniendo una relación muy estrecha con la Iglesia de Jerusalén, por lo menos hasta los años 50. Es decir, en el caso de los años 30 lo sabemos por el libro de los Hechos, en el caso de los años 40 lo sabemos por el testimonio de Pablo en Gálatas, donde habla de esas veces que se encontró con Pedro en Jerusalén, donde era una de las columnas, no la columna ni la piedra ni cosa parecida, sino una de las columnas, uno de los personajes de relevancia. Y todavía en los años 50 nos lo encontramos en Jerusalén, porque aunque es verdad que en los años 40, cuando se produce la ejecución de Santiago y la detención de Pedro, el libro de los Hechos dice que él se marchó a otro lugar, advirtió a Jacobo, Santiago, que se marchaba, pero sabemos que regresó porque en Hechos 15, cuando se describe lo que se suele llamar malamente, pero se suele llamar el Concilio de Jerusalén, Pedro es uno de los que está presente en Jerusalén. Es decir, seguramente Pedro es un personaje que hasta la década de los 50 estuvo muy vinculado con Jerusalén, aunque lógicamente también entrando y saliendo por otros lugares. Todo el mundo recuerda la disputa de Antioquía en los años 40 entre Pablo, que afea a Pedro el hecho de que de alguna manera quisiera judaizar, no porque se lo creyera, sino para no tener roces con otros, ¿no? Y en ese sentido, hasta los años 50, digamos que podemos seguir la pista de Pedro, sobre todo vinculada a Jerusalén. A partir de los años 50 da la sensación de que efectivamente Pedro ya es un personaje más volcado a los judíos de la diáspora. Y además a judíos de la diáspora, en la mayoría de los casos, que no habían tenido una relación con la misión paulina. Es conocido el principio de Pablo de no querer construir, edificar donde hubiera construido o edificado previamente un apóstol, lo cual descarta totalmente la idea, por ejemplo, de que Pedro pudiera crear, fundar, establecer la congregación de Corinto, pero no cabe la menor duda de que era un personaje, y además de manera lógica, un testigo de la vida y de las enseñanzas de Jesús, era un personaje que tenía sus seguidores y la gente que lo apreciaba,
fundamentalmente en esa diáspora de Asia Menor, donde se concentraba buena parte de la población judía de la diáspora. Hay que decir, para aquella gente que tenga una idea un tanto equivocada sobre la distribución de los judíos en el mundo antiguo, era bastante similar a los judíos en el día de hoy. Es decir, igual que hoy en día la porción de judíos que viven en el Estado de Israel es una porción muy pequeña de la población judía mundial, pues en la época de Jesús, a pesar de que existía todavía un Estado judío bajo el Sanedrín, aunque estuviera sometido a Roma, seguramente menos de la tercera parte de los judíos vivía en la tierra de Israel y más de 2/3 vivían en la diáspora, fuera, pues porque había mejores oportunidades, porque era más atractivo, etcétera, etcétera. Y aunque mantuvieran una vinculación espiritual y económica muy estrecha con Israel, preferían vivir fuera. Esa diáspora se va a convertir en un lugar de predicación de Pablo, pero por lo que vemos en las cartas de Pedro, también es un lugar de predicación del propio Pedro. Ujú, ujú. Y bueno, ¿a qué te refieres cuando hablas del testamento de Pedro? Y luego cuéntanos acerca de lo que sabemos o lo que lo que sabemos sobre el final de la vida de Pedro. ¿Cómo terminó Pedro de lo que sabemos? Vamos a ver, yo creo que el verdadero testamento de Pedro es el Evangelio de Marcos. Mm. Creo que, bueno, a Que es esto le donde he dedicado sitúas, de hecho, tu novela, ¿no? El el testamento. libro del Testamento del Pescador, que creo que se va a reeditar a no mucho Sí. tardar y que además en su día pues ganó el premio de espiritualidad. Ujú. Se convirtió en el Una libro de excelente espiritualidad novela. más vendido en España solo después de la Biblia, afortunadamente. Ujú, ujú. Y en ese sentido, yo ahí desarrollo de manera novelada que en realidad el Evangelio de Marcos es la decantación de los testimonios de Pedro acerca de su vida. Entre otras cosas porque Marcos era intérprete de Pedro. Esto sí hay fuentes históricas que lo hablan. Parece ser que Pedro se defendía, yo creo que decentemente en griego, no tanto en otras lenguas, y ahí pues Marcos cumplía con esto. Cualquiera que haya seguido, por ejemplo, el curso de Teshuvá sobre Marcos o que vaya en su día a mirar la Biblia de estudio, que esperamos que va a salir el año que viene, no sé exactamente en qué mes, pero esperamos que va a salir el año que viene, verá que yo hago muchas referencias a cómo el Evangelio de Marcos recoge elementos de un testigo ocular. Es decir, igual que Lucas se ha ocupado de ir recogiendo testimonios, pero luego no los atribuye a nadie, que Juan está contando lo que lo ha visto y lo cuenta como nadie, etcétera, y que Mateo se dedica más a otro tipo de relato, Marcos, sin embargo, continuamente está incluyendo referencias de carácter ocular. La persona que le ha comunicado esa historia a él, que seguramente pues, estuvo en pocos de aquellos episodios, sin duda en alguno, pero en pocos, es una persona que le da detalles típicos de un testigo ocular. Recuerda cómo estaba la hierba el día de la multiplicación de los panes y los peces. Recuerda dónde se recostaba Jesús el día que se quedó dormido en la barca y se desató la tempestad. Es decir, va recordando multitud de detalles que son los detalles que nosotros tenemos cuando recordamos algo que hemos visto, ¿no? Y decimos, qué bien lo pasamos aquel día de excursión y mira que llovía al principio, ¿no? Y ese detalle es un detalle que recordamos, ¿no? Y qué bonita fue la boda de tal y cual, y por cierto, qué calor hacía. Y o sea, hay una serie de pequeños detalles que son típicos del testigo ocular y eso se ve realmente en Pedro. Yo creo que eso que aparece volcado en el Evangelio de Marcos, además encaja mucho con la visión que da Marcos, que es sobre todo la visión del siervo, y que es la visión que uno encuentra también en Primera de Pedro. Es decir, la de un personaje como Jesús que se ha humillado, que se ha convertido en siervo, que él lo ha visto y que él ha terminado absorbiendo ese comportamiento de Jesús. Cuando Pedro habla en la primera carta de cómo Jesús ha dejado un patrón para que sigamos sus huellas, está utilizando un término de la sastrería. Es decir, eso que se corta para poder sacar un traje, un vestido, lo que sea,
Y él dice, bueno, pues Jesús nos dejó ese patrón para que sobre ese patrón vayamos cortando nuestra vida. Y yo creo que el gran legado de Pedro, aparte de sus dos cartas, que sobre todo la primera me parecen extraordinarias, está también en ese elemento muy hermoso de acercarnos a un Jesús especialmente como siervo, que él vivió de cerca y que fue un Jesús que le provocó problemas. Ese episodio de Mateo 16, que aparece también en Marcos y en Lucas, donde Pedro dice que sí, que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, cuando Jesús explica cómo va a ser ese Mesías, eso le produce un choque, le produce una reacción negativa a Pedro. Pero ¿cómo vas a ser ese Mesías? O sea, ¿cómo va a bajar el Mesías y va a morir y lo van a insultar? Pero ¿qué disparate es este, no? Y Jesús le tiene que aclarar en ese momento, mira, Pedro, es que el punto de vista que tú tienes del Mesías es diabólico. O sea, ese es el punto de vista del Mesías satánico. Jesús podría haber añadido, y además el que me ofreció el propio diablo en el desierto. Pero el Mesías no es así. Y vosotros tampoco tenéis que ser así, tenéis que ser como este Mesías. Y yo creo que eso es algo que a Pedro le quedó tremendamente dentro del corazón y que se ve tanto en la manera en que él da un testimonio a Marcos, que se convierte en un evangelio, como en las dos cartas. Y acerca del final de la vida de Pedro, Bueno, acerca del final de la vida de Pedro, la verdad es que más allá de la leyenda no sabemos nada. Es decir, la gente ha podido ver Quo Vadis, o ha podido ver otras películas o El Gran Pescador o cualquiera de estas cosas, pero realmente no sabemos nada. ¿Murió Pedro en la persecución de Nerón? Yo diría que en un 100% eso es cierto. Es decir, Pedro murió en la persecución de Nerón. ¿Murió Pedro en Roma? Existen posibilidades de que muriera en Roma, pero no tenemos un testimonio antiguo que nos lo diga. Es decir, a diferencia de Pablo, que efectivamente sí lo sabemos y en la Biblia se ve lo que sucede y además hay otras fuentes históricas, en el caso de Pedro son fuentes muy tardías. Pero yo no lo descartaría. Yo podría aceptar que efectivamente a Pedro lo llevaron a Roma, Pedro fue ejecutado en Roma y murió en Roma, ¿no? Es imposible que lo enterraran donde se pretende que está enterrado y de hecho, pues en fin, incluso arqueólogos católicos esto lo desmienten por la sencilla razón de que donde supuestamente estaría enterrado Pedro son los jardines del emperador Nerón. Entonces, claro, pensar que Nerón ejecutó a Pedro y luego los seguidores más cercanos de Pedro lo enterraron en el jardín del emperador, que tampoco debería ser tan fácil. Claro, es como si ahora ejecutan a alguien y me cuentan que lo han enterrado en los jardines de la Casa Blanca. Pues es que esto, en fin, a la vuelta de siglos, que a lo mejor no existirá la Casa Blanca y alguien dice que está ahí, a lo mejor hay quien se lo crea, pero es algo absolutamente imposible de creer, es algo inverosímil, ¿no? Y, por supuesto, luego van surgiendo distintas leyendas sobre la muerte de Pablo, sobre la muerte de Pedro, sobre la muerte de otros personajes, ¿no? Pero lo que conocemos históricamente es eso, sí que muere en la persecución de Nerón. Es posible que fuera crucificado, no solamente por la referencia que hay en Juan 21, que es un poco oscura, podría significar que fue crucificado o que no, pero es posible que fuera, porque Juan 21 efectivamente... en la conversación que tiene con Jesús, ¿esa es? Sí, Cuando le exactamente. dice, porque te llevarán Entonces a Jesús donde le no dice que te quieres ir. llevarán a Ajá. donde no quieres ir. Bueno, puede ser una referencia a la cruz, puede ser, pero puede no serlo, porque el texto tampoco habla de que efectivamente esa sea la forma de muerte, pero no es imposible que fuera esa la forma de muerte, porque en última instancia muchos de los primeros cristianos los crucificaron. La crucifixión era una forma de pena para aquellos que no eran romanos, es decir, para esclavos o para extranjeros, y Pedro no era un ciudadano romano. O sea, que esa fuera la muerte de Pedro, bueno, es posible. También lo pudieron quemar como una antorcha humana, que es como murieron muchos, o lo pudieron arrojar a las fieras, es decir, las posibilidades son diversas, pero realmente documentación histórica fidedigna no tenemos. Y en esto también están de acuerdo autores católicos. Es decir, realmente no lo sabemos, hay una posibilidad, pero ir más allá de eso es especular.
Bueno, terminemos con esta escritura que es como terminas tu libro, ¿no? De Hechos 3:19. Y no sé si te lo sabes de memoria el versículo, ¿lo quieres decir? ¿O lo leo de aquí? No, espero que lo Arrepentíos y veas. convertidos. Sí. Donde dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y así terminas el libro de Pedro. Una joya, gracias César por este excelente libro, por esta gran fuente de información de la vida de Pedro, un montón de cosas que yo no sabía seguramente, mira, hice como todos esos apuntes. Y bueno, ya está a la venta, hoy 1 de agosto está a la venta, así que si quieren su copia ya la pueden ordenar en Amazon o donde compren sus libros. Y ya está disponible el libro de Pedro, el Galileo, un libro de Broadman y Holman escrito por César Vidal. Gracias, César. No, ha sido un placer y te voy a dejar deprisa y corriendo porque me queda muy poco para acabar la Biblia de estudio y voy a aprovechar también el día de hoy. Muchas gracias por